Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? La verdad que es una verdadera alegría para mí retomar acciones aquí en Café Entre Amigos y esta vez con una propuesta nueva, distinta, pero con la temática general de las piedras, ¿no? Una vez más vamos a abordar el tema de las piedras, pero en este caso desde una óptica distinta, si se quiere, porque vamos a recorrer distintos lugares del mundo que tienen en común el hecho de las piedras. Por ejemplo, vamos a tener la oportunidad de hacer una recorrida por la ciudad de los Incas, el Machu Picchu. Tendremos la oportunidad de ir hasta Inglaterra y enterarnos cómo eran las cuestiones religiosas en aquellos megalíticos de este importante centro turístico que está en Londres, ¿no? Y también tendremos posibilidad de recorrer la isla de Pascua para hablar de estas estatuas de piedra que hay y sus sombreros tan especiales. Y para iniciar esta serie, que seguramente tendrá también la posibilidad de recorrer otros lugares donde el tema principal de lo que vamos a mostrar es el hecho de que tenga que ver con la piedra. En este caso elegimos para este primer programa una ciudad muy antigua, muy importante, que tiene hoy por hoy un gran atractivo turístico, que se encuentra en Jordania, en el Medio Oriente, y que se llama Petra. Esta ciudad tiene una característica muy especial, porque no es que esté hecha con piedras, sino que directamente está construida en la propia piedra, en la montaña, que en este caso es una montaña de piedra, y donde se ha hecho un trabajo de excavado, de esculpido en la propia piedra. Ustedes pueden ver en la imagen que se muestra aquí en la pantalla una presentación de lo que vamos a hablar, ¿no? Esta ciudad de Petra, una ciudad que hoy es considerada una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Ustedes saben que se ha determinado hacer una composición de 7 nuevas maravillas del mundo que se suman a las 7 maravillas del mundo clásica. Esta es una de las 7 nuevas maravillas del mundo. También tiene esta ciudad una particularidad, que es el hecho de que también ella está considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, determinación que se tomó hace algunos años y se la ha declarado Parque Nacional en la República de Jordania. Bien, estamos hablando un poco de las características generales, vamos a ir también a algunos aspectos históricos, porque el auge de esta ciudad, el trabajo más importante que se hizo en la piedra, lo hizo un pueblo de pastores nómades, gente que andaba, árabes son, ¿no? Gente que andaba buscando el mejor momento para sus rebaños, para alimentarlos, para estar, y en esas recorridas llegaron hasta un lugar donde ya habían estado algunos pueblos más primitivos y habían dado forma, porque había ya algún tipo de casas de la época, había algunas cosas hechas, ¿no?, como pueblo. Sin embargo, fueron los nabateos, este pueblo de pastores nómades, los que dieron el gran empuje a esta obra maravillosa que hoy estamos hablando de ella y estamos mostrando, y es un atractivo turístico que cada vez
cobra más importancia, a pesar de que aquí en Argentina tenemos poco conocimiento, la conocemos muy poco. Creo que no está incluida todavía en las rutas de turismo, ¿no es cierto?, para nuestro pueblo. Así es, amigos, entonces que tenemos la posibilidad de tener imágenes también que vamos a ver en un minutito nomás, de quizás las construcciones más importantes que tenía esta ciudad, que tomó auge a partir entonces de la llegada de los nabateos, estos pastores nómades, que se establecieron por allí unos 300 años antes de Cristo. Y estuvieron también en ese lugar hasta unos 300 años después de Cristo. Prácticamente estuvieron 600 años este pueblo allí, y logró darle un auge muy importante porque ellos, a pesar de ser pastores, demostraron que tenían una extraordinaria capacidad en las creaciones arquitectónicas que hacían, en el trabajo en la piedra, también en los diseños que hicieron, y principalmente en cuanto a los riegos, porque lograron construir circuitos de agua, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, canales de riego, canales para llevar el agua a la ciudad y todo eso, de una manera asombrosa para la época. ¿Y a qué se debe entonces el auge que tuvo esta ciudad, que llegó a tener unos 100 años después de Cristo alrededor de 20.000 habitantes? Realmente una ciudad importante para la época en que estamos hablando. Y además era una ciudad próspera. ¿Pero por qué? Porque justamente este lugar estaba enclavado en un punto importante en la circulación de las caravanas que iban hacia Oriente, ¿no? Y las caravanas, al pasar por allí, eran caravanas de comercio que llevaban mercaderías muy importantes y caras, o sea, eran caravanas ricas, digamos, ¿no? Por lo tanto, hacían la parada que sabían hacer en distintos lugares del recorrido allí en Petra, y esto significaba que dejaban mucho dinero a ese pueblo, que le brindaba diversos tipos de servicios, y por lo tanto eso les permitió también llevar a la ciudad a un estándar de vida cómodo económicamente. Viene bien entonces para que veamos algunas imágenes más en la pantalla, porque lo que estamos viendo, por ejemplo, en esta que tomamos como de presentación, donde dice Petra, Jordania, es una de las construcciones más famosas, las que mejor se han conservado hasta la actualidad, porque vale la pena tener en cuenta que más o menos hacia el año 800 después de Cristo, la ciudad fue abandonada. Se supone que fue abandonada porque ocurrieron una serie de terremotos y porque además, con el paso de los siglos, las caravanas que iban hacia Oriente encontraron otras rutas, abandonaron estas rutas, y entonces las posibilidades de supervivencia de la ciudad se fueron menguando y terminaron por abandonarla. Esta ciudad permaneció totalmente abandonada. Sin embargo, en medio de buena parte de ella en ruinas, se mantenían de manera bastante bien conservadas ciertas construcciones, ciertos lugares, como este que estamos viendo aquí en pantalla. Lo vamos a ver en fotos también más amplias, que se llama El Tesoro. Una de las particularidades de este lugar es que la piedra, aquí hemos pasado a otra foto donde estamos viendo lo que es el tesoro. Observen ustedes los detalles. Fíjense, esta es la entrada a este amplio recinto, enorme diría yo, que tiene esta entrada, esas columnas, todo eso fue tallado en la propia piedra. No es que se trajo y se puso, sino que fueron tallando la piedra inclusive hacia adentro. Aquí se observa entonces todo el monolito de piedra, y en medio de él se puede ver la entrada a este lugar
que traducido al castellano se llama El Tesoro. En realidad no se sabe bien actualmente qué función cumplía esta edificación. Se piensa que pudo haber sido un templo, se piensa también que pudo haber sido quizás una tumba o quizás el edificio del tesoro, donde se guardaba el tesoro, las riquezas de los faraones, los que tenían el mandato, y sin embargo eso no se ha podido comprobar. Se piensa que puede haber sido también un lugar funerario, ¿no? Porque alrededor de él está lleno de tumbas. Y está la tumba real, donde estaba el sarcófago de la realeza del pueblo, y estaba también luego las tumbas del pueblo, que son las que se pueden ver por aquí, que eran directamente, cavaban en la piedra y ahí usaban eso de tumbas. Y luego hay también algunas imágenes de tumbas más comunes, que esta por ejemplo podría ser las tumbas de la gente de la realeza. Y hay otras más comunes que eran directamente tumbas así cavadas en la pared, en la piedra, que eran del pueblo. Y no solo eso, sino que, fíjense ustedes, había unos pozos hechos en la piedra, donde eso eran las tumbas de los criminales, porque a los criminales los enterraban vivos allí y luego tapaban eso y ahí los dejaban. Era realmente un castigo muy, muy fuerte. Bueno, pero se acostumbraba mucho en los pueblos primitivos a dar castigos muy duros, ¿no? Podemos ver también que hay distintos lugares, y otro de los lugares que se conservan muy bien es por ejemplo, este lugar se llama el monasterio. Se llama el monasterio. Es un sitio sorprendente en realidad, porque está hecho, está todo tallado así, es un edificio hacia adentro, pero en el borde del precipicio, es decir, que daba un espacio muy difícil para acceder a él. Por lo tanto, se presume que era un lugar que se hacía con la intención de que no pudiera accederse fácilmente para quienes pudieran invadir el lugar, porque como se sabe también en esa época los reinos cercanos siempre trataban de ir a conquistar al otro, ¿no? Y hablando de conquista, este lugar también estuvo conquistado por el Imperio Romano. Llegó a formar parte en su última etapa de actividad, de estar ocupado el lugar, llegó a formar parte del Imperio Romano. No fue que fue, según los datos históricos que hay, fue incorporado pacíficamente, y también como se estilaba en aquella época en un común acuerdo, pero los romanos dejaron allí también un vestigio importante, porque hicieron construcciones que hasta el día de hoy, para quienes tienen la posibilidad de llegar al lugar, pueden ver, por ejemplo, el anfiteatro que está en una de las fotos. Aquí se ve el anfiteatro. Lo hicieron los romanos, y lo hicieron con el mismo sistema, tallando la piedra. Fíjense ustedes, el lugar tenía capacidad para 3.000 espectadores. Allí también se realizaban obras de teatro, exposiciones políticas, bueno, lo que era clásico en los anfiteatros de la época. 3.000 personas sentadas en esas graderías de piedra. Realmente la ciudad tiene hoy para mostrar muchas partes que han sido conservadas perfectamente a pesar del paso del tiempo, justamente porque están hechas en piedra. La piedra tiene una característica extraordinaria, y me estaba olvidando de este detalle para comentarlo. El color de la piedra, toda la piedra de estas montañas es de colores maravillosos. El color salmón prima sobre los demás. Pero también hay un color rosado, hay un color tostado, hay una variedad de colores, un rojizo muy atrayente. Hay una enorme
variedad de tonos en la piedra de esta ciudad que se llamó Petra. No podía llamarse, creo, de otra manera, ¿no? Petra está tomado del griego y significa literalmente piedra. La ciudad se llama Piedra, está hecha en la propia piedra, como les venía comentando. Y bueno, amigos, quería referirme también a que fue un suizo, Johann Breckart, que recién en el año 1812 llegó al lugar enterado, ¿viste?, de que había una ciudad antigua abandonada. Llegó al lugar, tuvo la posibilidad de hacerlo porque hablaba árabe y se tuvo que disfrazar de árabe y hacerles una historia a los beduinos nómades también, pero que no permitían que se entrara al lugar porque suponían que había tesoros y querían ver si los descubrían ellos, ¿no? Este hombre, este suizo, mediante esa artimaña, logró convencer a alguno de estos beduinos para que lo llevaran hasta el lugar. ¿Y qué hizo? Era un talentoso dibujante, hizo unos dibujos maravillosos, tuve la oportunidad de verlo, no tuve la oportunidad de poder mostrarlo en esta pantalla. Esto, por ejemplo, lo dibujó el suizo, pero parece que que fuera una foto el dibujo que hizo en los momentos en que logró llegar allí mediante este engaño y logró dibujar los lugares más importantes. Lo recorrió y luego volvió, y esto permitió que Europa en general supiera de estas reliquias. Estamos hablando del año 1812, 1815. Después, por supuesto, en 1868, donde ya se habían difundido los dibujos de este hombre, tomaron la iniciativa de conocer el lugar una serie de pintores famosos de la época, fotógrafos famosos, artistas. Hicieron lo que hoy sería un colectivo, ¿no? Y llegaron al lugar. Tuvieron muy mala suerte porque dice que en realidad no es mucho lo que pudieron hacer, porque los días que allí permanecieron ocurrió un hecho insólito, que fue una lluvia permanente de algunos días, lo que no les permitió, se tuvieron que volver a medias en lo que pretendían, que era tomar fotografías importantes, bueno, qué sé yo, eran artistas que fueron al lugar a conocerlo, ¿no? Así es entonces que hemos tenido la oportunidad de mostrar a ustedes las imágenes y hablar un poco de este lugar quizás bastante desconocido para nosotros los argentinos, que es la ciudad abandonada de Petra en Jordania, en el Medio Oriente. Amigos, muchas gracias por la compañía. Nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando seguramente de Stonehenge, por ejemplo, en Inglaterra, esos megalíticos, ese centro importantísimo, religioso, también de culturas primitivas. Estaremos hablando tal vez a lo mejor de Machu Picchu, con fotografías propias que he tomado, cientos tomé, y podré contar la experiencia que hice allí en este lugar que sí conocemos mucho los argentinos, en el vecino y hermano país del Perú, que es el Machu Picchu. Y tal vez otros lugares como la isla de Pascua, como dije al principio, o quizás otros lugares donde la piedra tiene es lo importante de ese lugar. Muchas gracias. Hasta otro momento.